Antes de mirarte al espejo, antes incluso de pensar qué vas a ponerte hoy, ya has tomado una decisión silenciosa. No la razonaste, no la explicaste, pero la sentiste. Tu mano fue directamente hacia ese collar. Siempre ese, o tal vez uno nuevo que te llamó sin saber por qué. Y aunque parezca un simple accesorio, no lo es. Los objetos que elegimos cerca del corazón rara vez son inocentes. Hablan cuando nosotros callamos. Revelan lo que no siempre nos atrevemos a decir. El collar descansa sobre el pecho, justo donde late lo más vulnerable de ti. Por eso no es casualidad. Ahí vive tu historia emocional, tus heridas no cerradas, tus deseos más íntimos, tus miedos aprendidos, tu manera de amar y de protegerte. Cada forma, cada material, cada tamaño es una extensión simbólica de tu mundo interior. No lo eliges por moda, lo eliges por identidad. Hay personas que usan collares grandes, llamativos, imposibles de ignorar. Dicen que es estilo, pero muchas veces es una necesidad más profunda. Ser visto, ser reconocido, confirmar que existen en la mirada del otro. Otras prefieren collares pequeños, discretos, casi invisibles. No es timidez, es autoprotección emocional. Es la prudencia de quien aprendió que mostrarse demasiado puede doler. Y luego están quienes no usan collar nunca. No porque no les guste, sino porque inconscientemente han cerrado esa zona simbólica del cuerpo. El pecho protegido, el corazón blindado. No necesito adornos, dicen. Pero en el fondo lo que dicen es no quiero exponerme. La psicología emocional nos enseña que lo externo suele reflejar lo interno, no como una regla rígida, sino como un lenguaje sutil. Así como el cuerpo habla cuando la mente se agota, los símbolos hablan cuando las palabras no alcanzan. El collar es uno de esos símbolos. Está cerca del corazón, visible al mundo, pero elegido en la intimidad. Por eso hoy no te voy a pedir que elijas por estética. Te voy a pedir algo más incómodo y más honesto. Elige el collar que más te atrae sin pensar demasiado. El que te genera una emoción inmediata. El que te provoca algo, aunque no sepas qué. Porque ahí, justo ahí, empieza la verdad sobre tu mundo interior. Y quizá descubras algo que no esperabas. Algo que estabas sintiendo, pero todavía no te habías atrevido a reconocer. Continuará. Imagina ahora que frente a ti hay varios collares. No los mires como objetos, míralos como puertas. Cada uno conduce a una parte distinta de tu vida emocional. No hay elecciones correctas o incorrectas, solo elecciones honestas. Y la honestidad, cuando se trata del mundo interior, siempre incomoda un poco. Si te atrae un collar largo, que cae libremente sobre el pecho, hay en ti una necesidad profunda de expansión emocional. Son personas que no soportan sentirse atrapadas. Buscan sentido, propósito, aire. Su mundo interior es amplio, pero muchas veces solitario. Aman intensamente, pero temen depender. Por eso mantienen cierta distancia simbólica. El collar no aprieta el cuello. Baja, se aleja. Necesitan amar sin perderse. Quienes eligen un collar corto o tipo gargantilla suelen tener una relación intensa con el control emocional. No necesariamente controlan a otros, pero sí a sí mismos. Son personas que han aprendido a contener lo que sienten. Han vivido situaciones donde expresar demasiado tuvo consecuencias, y ahora prefieren regular el acceso a su mundo interno. El collar rodea el cuello como un límite claro. Hasta aquí puedes entrar. Si tu atención se va hacia un collar con un colgante grande, hay algo que necesita ser expresado, algo que pide significado. Estas personas suelen cargar una historia fuerte, una pérdida, una transformación, una identidad que están construyendo. El colgante no es decoración, es mensaje. Es la manera inconsciente de decir, esto soy, mírame bien. En cambio, los collares simples, sin adornos, suelen atraer a quienes buscan coherencia interior. Personas que ya no necesitan demostrar nada. Han pasado por el ruido, por la confusión emocional, y ahora desean calma. Su mundo interior no es vacío, es silencioso. Y el silencio, cuando es sano, también es fortaleza. Tal vez mientras lees algo se movió dentro de ti. Tal vez te sentiste identificado, o tal vez incómodo. Ambas reacciones son señales de que estás tocando algo real. Porque el mundo interior no siempre quiere ser descubierto, pero cuando lo es empieza a ordenarse. Recuerda esto, no eliges un collar para verte mejor, lo eliges para sentirte más tú. Y a veces, ese tú está cambiando, pidiendo otra forma, otro símbolo, otra manera de habitar tu propio corazón. En la siguiente parte entraremos aún más profundo, el material del collar, y lo que revela sobre tu forma de amar, confiar y protegerte. Continuará. Ahora presta atención a un detalle que casi nadie considera importante.
pero que la psicología simbólica reconoce como revelador. El material del collar. No es un capricho estético, es una elección emocional. Cada material conecta con una manera distinta de sentir, de vincularse y de proteger el mundo interior. Si te atraen los collares de oro, hay en ti una fuerte necesidad de valoración personal. No se trata de vanidad, sino de reconocimiento emocional. El oro simboliza permanencia, seguridad, solidez. Quienes lo eligen suelen haber pasado por etapas donde se sintieron poco valorados o emocionalmente inestables. Ahora buscan vínculos claros, compromisos definidos, afectos que no se evaporen. Aman con lealtad pero exigen coherencia. Los collares de plata suelen resonar con personas introspectivas, sensibles y profundamente observadoras. La plata refleja, no deslumbra. Así son estas personas. Sienten mucho, pero no siempre lo muestran. Tienen una vida interior rica, a veces compleja, y una gran capacidad de empatía. Sin embargo, pueden cargar con dudas constantes sobre si están siendo suficientes para los demás. Si te inclinas por collares de cuero, hilo o materiales naturales, tu mundo interior valora la autenticidad por encima de la aprobación. Son personas que desconfían de lo artificial, de las máscaras emocionales. Prefieren relaciones imperfectas pero reales. Su fortaleza está en la coherencia, aunque a veces pueden parecer distantes o autosuficientes cuando, en realidad, solo están protegiendo su esencia. Quienes eligen collares con piedras o cristales suelen estar en búsqueda de equilibrio emocional. No siempre saben exactamente qué les falta, pero sienten que algo debe alinearse dentro de ellos. Si estas personas creen, consciente o inconscientemente, que las emociones también necesitan armonía. Son intensas, espirituales, sensibles a los ambientes y a las personas, y pueden absorber más de lo que deberían. Y si te atraen los collares de fantasía, cambiantes, de moda, hay en ti una identidad en movimiento. No es inestabilidad, es exploración. Estás probando quién eres, qué te gusta, que ya no resuena contigo. Tu mundo interior no está perdido, está evolucionando. Solo que a veces eso genera ansiedad. Porque cambiar implica soltar versiones antiguas de uno mismo. Nada de esto es definitivo. El collar que eliges hoy puede no ser el de mañana, y eso no es contradicción. Es crecimiento emocional. El problema no es cambiar, sino no entender por qué cambias. En la próxima parte hablaremos de los símbolos del colgante y cómo revelan tus heridas emocionales más profundas y tus deseos no dichos. Continuará. Ahora llegamos al punto más delicado de todos, el símbolo del colgante. Aquí ya no hablamos solo de gustos, sino de memorias emocionales, de heridas antiguas y de deseos que aún no tienen palabras. Los símbolos no se eligen al azar. Se eligen porque dialogan con algo que vive dentro de ti desde hace tiempo. Si te atraen los corazones, no significa ingenuidad, sino una profunda vocación afectiva. Son personas que aman de verdad, sin cinismo, aunque la vida las haya golpeado. Su herida principal suele ser la decepción. Dieron más de lo que recibieron. Aún así no renuncian al amor. Solo buscan que esta vez sea recíproco y consciente. Los símbolos religiosos o espirituales revelan una necesidad de sostén emocional. No siempre es fe tradicional. A veces es la búsqueda de algo más grande que explique el dolor vivido. Estas personas han atravesado momentos de pérdida, miedo o vacío, y encontraron en lo simbólico una forma de no derrumbarse. Su mundo interior necesita sentido para no romperse. Si eliges figuras geométricas, círculos, triángulos, líneas, tu mente emocional busca orden. Has vivido caos, contradicciones o relaciones confusas, y ahora necesitas estructura. El círculo habla de cierre y totalidad, el triángulo, de fuerza y dirección. Las líneas rectas, de límites claros, no es frialdad, es una estrategia para no volver a perderte. Los animales como colgantes suelen atraer a personas conectadas con su instinto. El lobo, el ave, el felino, la serpiente, cada uno habla de una parte salvaje que no quiere ser domesticada. Son personas que han tenido que adaptarse demasiado para encajar y ahora buscan recuperar su identidad más auténtica. Su herida es la represión, su deseo la libertad. Si te llaman los símbolos antiguos, étnicos o misteriosos, hay en ti una sensibilidad profunda hacia lo no resuelto. Estas personas sienten que no encajan del todo en el presente. Cargan memorias emocionales intensas, a veces transgeneracionales. Su mundo interior es profundo, complejo y muchas veces incomprendido. Y si no usas colgantes y prefieres solo la cadena, hay una señal clara. No quieres etiquetas emocionales. No deseas que te definan por una historia, una herida o una creencia.
Estás en un momento de limpieza interna, donde prefieres ser antes que representar. Lo importante no es el símbolo en sí, sino lo que activa dentro de ti, porque aquello que eliges llevar, cerca del corazón, suele ser aquello que aún estás intentando comprender. En la siguiente parte hablaremos del peso del collar y cómo se relaciona con las cargas emocionales que llevas o que estás aprendiendo a soltar. Continuará. Hay algo que casi nunca se menciona, pero que el cuerpo sí percibe: el peso del collar. No hablamos solo de gramos, sino de sensación, de cómo descansa sobre tu pecho, de si lo sientes constantemente, o de si olvidas que está ahí. Y eso, psicológicamente, dice mucho más de lo que imaginas. Si te gustan los collares pesados, con presencia marcada, hay en ti una relación consciente con la responsabilidad emocional. Son personas que han tenido que madurar pronto, cargar con otros, sostener situaciones difíciles. El peso no les incomoda porque están acostumbradas a llevar. Su fortaleza es la resiliencia, pero su riesgo es el desgaste. A veces confunden amar con soportar. Quienes prefieren collares ligeros, casi imperceptibles, suelen estar en un proceso de desapego emocional, no porque no amen, sino porque están aprendiendo a no cargarse de más. Han vivido vínculos intensos, incluso asfixiantes, y ahora buscan relaciones donde el amor no duela ni pese. Su mundo interior pide calma, no drama. Si eliges collares que al principio te gustan, pero luego te los quitas, hay una señal clara de conflicto interno. Deseas conexión, pero te cansas rápido de la exigencia emocional. Te acercas, pero luego necesitas espacio. No es incoherencia, es ambivalencia afectiva. Tu herida no es la falta de amor, sino el miedo a perderte en él. Las personas que no toleran sentir el collar sobre el cuerpo suelen tener una alta sensibilidad emocional. Todo les afecta más de lo que muestran. El peso simbólico se traduce en sobrecarga interna. Son empáticas, profundas, pero necesitan aprender a filtrar lo que absorben de los demás para no agotarse. Y hay quienes eligen collares pesados en ciertos momentos y ligeros en otros. Eso habla de una conciencia emocional en evolución. Están aprendiendo a escuchar sus propias necesidades internas en lugar de cumplir expectativas externas. A veces necesitan sostén, otras veces libertad, y se permiten cambiar. El peso que eliges cerca del corazón suele reflejar el peso que estás dispuesto a cargar en tu vida emocional. Por eso, cuando algo empieza a incomodarte, no siempre es el collar, a veces es la historia que representa. En la próxima parte exploraremos el estado del collar, nuevo, viejo, roto o heredado, y lo que revela sobre tu relación con el pasado y las emociones no resueltas. Continuará. Ahora observa algo todavía más íntimo: el estado del collar. No si es caro o sencillo, sino su historia, porque los objetos que conservamos o que no soltamos suelen estar cargados de memoria emocional. Y lo que llevas cerca del corazón casi siempre habla de tu relación con el pasado. Si usas un collar nuevo, recién comprado o casi sin historia, estás en un proceso de renovación interna. Hay algo en tu vida que estás intentando dejar atrás. Una relación, una versión de ti, una etapa que ya no encaja. El collar nuevo no es moda, es declaración silenciosa. Estoy empezando de nuevo. Tu mundo interior pide aire, futuro, posibilidad. Quienes siguen usando un collar viejo, incluso gastado, suelen ser personas profundamente leales a su historia emocional. Valoran la continuidad, los recuerdos, los vínculos que dejaron huella. No olvidan fácilmente. Su fortaleza es la fidelidad. Su riesgo, quedarse anclados a lo que ya no nutre. A veces confunden recordar con revivir. Si el collar está roto, pero aún lo conservas, hay una herida emocional no cerrada. Algo que no funcionó, que se quebró, pero que todavía ocupa espacio interno. No es debilidad, es dificultad para soltar. Estas personas sienten que dejar ir es traicionar lo vivido. Sin embargo, sanar no es borrar, es resignificar. Los collares heredados o regalados por alguien importante hablan de vínculos emocionales profundos. El objeto funciona como ancla afectiva. Quienes los usan suelen tener una fuerte conexión con figuras significativas del pasado. El desafío aquí es diferenciar amor de dependencia emocional. Honrar la historia sin vivir atado a ella. Si has perdido collares importantes y no te duele demasiado, hay una gran capacidad de adaptación emocional. Sabes que los objetos pasan y que lo esencial vive dentro. Tu mundo interior es flexible, aunque a veces otros puedan percibirte como desapegado o distante. Pero si la pérdida de un collar te afectó más de lo esperado, ahí hay una señal clara.
No perdiste un objeto, perdiste un símbolo. Algo que representaba una etapa, una persona o una versión de ti que aún no has terminado de elaborar. El estado del collar refleja cómo te relacionas con el tiempo emocional. Si te aferras, si sueltas, si estás sanando o si estás en transición. En la siguiente parte hablaremos de cuándo y por qué eliges usarlo, y lo que eso revela sobre tu necesidad de protección, validación o conexión. Continuará. Ahora fíjate en algo que parece cotidiano, pero es profundamente revelador. Cuando eliges ponerte el collar. No todos los días lo usas igual, ni por las mismas razones. Y ahí, en ese cuándo, se asoman tus necesidades emocionales más actuales. Si te pones collar todos los días, casi como un ritual, hay en ti una búsqueda constante de estabilidad emocional. El collar funciona como un ancla, algo familiar que te acompaña y te da seguridad. Estas personas necesitan continuidad para sentirse en equilibrio. Los cambios bruscos les afectan más de lo que admiten. Por eso crean pequeños rituales que las sostienen. Quienes solo usan collar en momentos especiales, reuniones, citas, eventos importantes, suelen asociar el objeto con validación externa. No es superficialidad, es sensibilidad al reconocimiento. Su mundo interior se activa frente a la mirada del otro. Se preguntan, a veces sin darse cuenta, ¿me verán? ¿Me elegirán? Si eliges usar collar cuando te sientes vulnerable, triste o inseguro, hay una función clara de protección emocional. El collar actúa como una armadura simbólica. Es un estoy aquí pero cuídame. Estas personas sienten profundamente, pero necesitan señales externas que les recuerden su propio valor cuando dudan. En cambio, si te pones collar cuando estás fuerte, seguro en tu mejor momento, hay coherencia interna. No lo usas para tapar, sino para expresar. El objeto no compensa una carencia, acompaña una plenitud. Son personas que no dependen del símbolo, sino que lo integran. Quienes se quitan el collar al llegar a casa suelen separar claramente su mundo público del privado. Afuera cumplen roles, adentro descansan emocionalmente. Necesitan espacios donde no haya expectativas, donde puedan soltar la imagen y simplemente ser. Y si hay días en los que no soportas llevar nada, no es casualidad. Son momentos en los que tu mundo interior pide silencio, intimidad, desnudez emocional. No quieres símbolos, ni mensajes, ni interpretaciones. Solo estar contigo. El collar no siempre cumple la misma función. A veces adorna, a veces protege. A veces habla por ti cuando no tienes fuerzas para hacerlo. En la próxima parte exploraremos cómo reaccionas si alguien nota o comenta tu collar, y lo que eso revela sobre tu relación con la mirada del otro y tu autoestima. Continuará. Ahora observa tu reacción cuando alguien nota tu collar. No lo que dices en voz alta, sino lo que pasa dentro de ti en ese instante. Porque la forma en que recibes la mirada del otro revela con claridad cómo te relacionas con tu propia valía. Si cuando te dicen qué lindo tu collar sientes agrado y orgullo, hay una autoestima emocional bastante integrada. No necesitas aprobación, pero sabes recibirla. Tu mundo interior no se desarma frente al reconocimiento. Lo incorpora con naturalidad. Estas personas han aprendido a verse con los ojos propios, no solo con los ajenos. Si el comentario te genera incomodidad o minimización, ¡ay, es viejo! No es nada. Hay una dificultad para aceptar el valor personal. No porque no lo tengas, sino porque no estás acostumbrado a que lo vean. Sueles restarte importancia para evitar expectativas, juicios o posibles decepciones. Es una forma sutil de autoprotección. Quienes se sienten expuestos o vulnerables, cuando alguien menciona su collar, suelen estar mostrando algo íntimo sin quererlo. El objeto representa una parte sensible de su historia, y al ser señalado, se sienten leídos. Estas personas tienen un mundo interior profundo, pero todavía no del todo compartido. Si el comentario te resulta indiferente, no necesariamente es frialdad. Puede ser autonomía emocional. Tu identidad no depende de la mirada externa. Agradeces, pero no te define. Son personas que han pasado por procesos de fortalecimiento interno y ya no buscan confirmación constante. En cambio, si te molesta que noten tu collar, incluso si el comentario es positivo, hay una resistencia a ser interpretado. No quieres que te analicen, que te asignen significados, prefieres controlar lo que los demás saben de ti. Tu herida no es la inseguridad, sino la invasión emocional. Y si te alegra que alguien pregunte por su historia, hay apertura emocional. Estás listo para compartir, para narrarte, para vincular desde la verdad. El collar se vuelve puente, no escudo. La forma en que reaccionas
Ante la atención revela si tu mundo interior se siente seguro o amenazado cuando es visto. En la siguiente parte hablaremos de qué pasa cuando decides no usar collar y lo que eso dice sobre tu relación con la autenticidad y el descanso emocional. Continuará. Hay días en los que simplemente no eliges ningún collar, y esa decisión, aunque parezca neutra, también es un mensaje profundo de tu mundo interior, porque no llevar nada cerca del corazón es, muchas veces, una forma de decir algo sin palabras. Si no usas collar cuando estás cansado emocionalmente, hay una necesidad clara de descanso psíquico. No quieres cargar símbolos, historias ni expectativas. Tu mundo interior pide pausa. Es el momento en que te dices a ti mismo, hoy no voy a sostener nada más. Y eso también es autocuidado. Cuando decides no usar collar en momentos de claridad o autenticidad, hay coherencia interna. No necesitas adornos para sentirte tú. Estás cómodo con tu identidad tal como es, sin intermediarios simbólicos. Son estados de presencia plena, donde el ser basta. Si evitas el collar después de una ruptura, decepción o pérdida, el mensaje es aún más claro. Estás cerrando una etapa emocional. El pecho queda libre porque el corazón está en proceso de reorganización. No es vacío, es duelo. Y el duelo necesita espacio. Hay personas que no usan collar cuando sienten que están siendo observadas o juzgadas. Prefieren pasar desapercibidas, reducir estímulos externos. No quieren ser leídas ni interpretadas. Es una estrategia para proteger la intimidad emocional en contextos que se perciben como hostiles. Si nunca usas collar, más allá de la ocasión, puede haber una fuerte autosuficiencia emocional. No dependes de símbolos externos para afirmarte. Sin embargo, a veces esa independencia esconde una dificultad para permitir cercanía. No siempre, pero conviene mirarlo con honestidad. Y si alternas entre usar y no usar collar sin conflicto, hay flexibilidad emocional. Sabes cuándo mostrarte y cuándo recogerte. Tu mundo interior no se rigidiza, se adapta. No llevar collar no es ausencia de significado. Es muchas veces una elección consciente o inconsciente de silencio emocional. En la próxima parte integraremos todo lo visto y hablaremos de qué hacer con esta información. Porque conocerte no sirve de nada si no te transforma. Continuará. Ahora que has explorado el tipo de collar, su material, símbolo, peso y momento de uso, es momento de preguntarte, ¿qué hago con todo esto? Porque conocerte no sirve si no transformas esa información en conciencia y acción. Tu mundo interior no cambia solo por entenderlo. Cambia cuando decides escucharlo y honrarlo. Primero, reconoce que tu elección de collar no es superficial. Cada decisión revela algo de tus emociones, deseos y límites. Ya sea que busques protección, expresión, validación o libertad, eso habla de tu relación contigo mismo y con los demás. Ignorar esta voz interna es como pasar por un espejo sin mirarte. No te verías de verdad. Segundo, observa patrones. ¿Te atraen siempre collares que te hacen sentir protegido? ¿Buscas constantemente símbolos que conecten con tu pasado? Estos patrones son mapas emocionales. Señalan lo que valoras, lo que temes y lo que necesitas sanar. Reconocerlos te da poder. Ahora puedes elegir conscientemente, en lugar de reaccionar sin darte cuenta. Tercero, usa la información para cuidarte y empoderarte. Por ejemplo, si notas que prefieres collares ligeros cuando estás vulnerable, date permiso de descansar en esas etapas. Si siempre eliges collares con símbolos de lealtad o amor, revisa si tus relaciones reflejan esa misma fidelidad que buscas. Tu elección puede ser guía para alinear tu vida emocional con tus valores internos. Cuarto, comprende que tu mundo interior no es estático. Puede cambiar según la etapa de la vida, tus experiencias y tu crecimiento. El collar que hoy refleja vulnerabilidad, mañana puede reflejar fuerza. No te juzgues por lo que eliges ahora. Míralo como un indicador, no como un destino. Finalmente, permite que esta información genere diálogo contigo mismo. Hazlo sin culpa, sin presión y sin necesidad de mostrar nada a los demás. Tu elección de collar es un espejo de ti, pero solo tú puedes interpretar lo que refleja. Escuchar esa voz interna es el primer paso para vivir con más autenticidad. Coherencia y libertad emocional. En la próxima parte, exploraremos cómo tus elecciones de accesorios pueden influir en tus relaciones y la forma en que otros perciben tu mundo interior, sin traicionar tu autenticidad. Continuará. Ahora vayamos un paso más allá. Cómo tu elección de collar influye en tus relaciones. No porque el otro lo analice conscientemente, sino porque las personas perciben, sin saberlo, las señales emocionales que emites.
Cuando llevas un collar que te hace sentir seguro y coherente contigo, tu lenguaje corporal cambia. Te mueves distinto, hablas con más firmeza, miras con más presencia. Eso genera confianza en los demás. No es el objeto, es la congruencia entre lo que sientes y lo que muestras. Las relaciones sanas suelen empezar ahí. Si usas collares como escudos emocionales, muy marcados o simbólicos, algunas personas pueden sentirse atraídas, pero otras pueden percibir distancia. No es algo negativo, filtra. Acerca a quienes respetan tus límites y aleja a quienes buscan invadir. A veces, protegerse también es una forma de amor propio. Los collares discretos, casi invisibles, suelen proyectar sensibilidad y prudencia. Las personas empáticas se acercan con cuidado. Las invasivas a veces se aburren. Esto dice mucho de tus vínculos. No todo el mundo sabe leer la sutileza emocional. Y está bien que así sea. Cuando cambias constantemente de collar según la compañía, hay adaptación emocional. Puedes conectar con distintos mundos, pero cuidado con perderte en la expectativa ajena. Adaptarse no debe significar diluirse. El límite está en no traicionar lo que sientes por agradar. Si no usas collar en encuentros importantes, puedes estar enviando un mensaje de autenticidad cruda. Aquí estoy sin símbolos, sin máscaras. Para algunos es refrescante, para otros desconcertante. No todos saben vincularse sin adornos emocionales. Recuerda esto. Las personas no se enamoran de tu collar, se conectan con la energía emocional que proyectas cuando lo llevas. Por eso, elegir desde la conciencia no es estrategia, es honestidad. En la siguiente parte hablaremos del momento exacto en que cambias tu collar. Y cómo ese cambio suele coincidir con decisiones internas que aún no has verbalizado. Continuará. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que decides cambiar de collar. No haces un anuncio, no lo piensas demasiado. Simplemente un día ya no eliges el mismo. Y ese instante suele coincidir con un movimiento interno, profundo que todavía no has puesto en palabras. Cuando dejas de usar un collar que te acompañó durante mucho tiempo, algo dentro de ti está cerrando un ciclo. Puede ser una relación, una etapa emocional, una forma de verte a ti mismo. El objeto ya cumplió su función simbólica. Seguir usándolo sería quedarte en un lugar que ya no te representa. Si cambias de collar tras una decepción o quiebre emocional, hay una necesidad clara de redefinirte. No quieres seguir siendo la persona que toleró, esperó o se adaptó de más. El nuevo collar no es venganza ni huida. Es reconstrucción de identidad. Cuando el cambio ocurre después de una decisión importante, poner límites, elegirte, decir no. El collar funciona como anclaje del nuevo yo. Es un recordatorio silencioso de tu compromiso contigo. Cada vez que lo sientes sobre el pecho, reafirmas esa elección. Si alternas collares sin apego, hay flexibilidad emocional. Estás probando versiones de ti mismo sin miedo. Pero si sientes ansiedad al cambiar, puede haber una resistencia a soltar viejas seguridades, incluso cuando ya no te hacen bien. A veces cambias de collar y no sabes por qué. No busques explicarlo de inmediato. El inconsciente suele ir un paso adelante. La comprensión llega después, cuando ya estás caminando otra dirección. El cambio externo casi siempre sigue a un cambio interno. Por eso, presta atención. Cuando cambias tu collar, algo dentro de ti ya se movió. En la siguiente parte hablaremos del último nivel. ¿Qué dice tu collar sobre tu forma de amar? ¿Y por qué repetir patrones no es destino, sino información? Continuará. Ahora llegamos al núcleo más sensible. Tu forma de amar. Porque aunque no lo parezca, el collar que eliges o rechazas también revela cómo te vinculas afectivamente. ¿Qué esperas del amor y qué temes perder cuando te entregas? Si te atraen collares que reposan cerca del corazón, hay una disposición clara a la intimidad emocional. Estas personas no aman a medias. Cuando se vinculan, lo hacen con profundidad. Su fortaleza es la entrega. Su desafío, no olvidar sus propios límites en el proceso. Quienes prefieren collares que caen más abajo, alejados del pecho, suelen amar con intensidad. Pero manteniendo autonomía, necesitan espacio para ser ellos mismos. No huyen del amor, pero tampoco se disuelven en él. Su herida no es el desapego, sino el miedo a perder identidad. Si eliges collares con cierres firmes y visibles, hay una necesidad de seguridad afectiva. Has aprendido que el amor debe ser claro, estable, sin ambigüedades. No toleras bien la incertidumbre emocional. Cuando amas, necesitas hechos más que promesas. Los collares delicados, finos, frágiles, suelen atraer a personas con una sensibilidad amorosa muy alta.
Sienten mucho, perciben detalles y aman desde la sutileza, pero esa misma delicadeza las vuelve vulnerables a relaciones bruscas o poco empáticas. Su aprendizaje es fortalecer sin endurecerse. Si evitas los collares cuando estás enamorado, hay un fenómeno interesante: te expones sin defensas. El amor activa tu autenticidad, pero también tu vulnerabilidad. No es debilidad, es apertura. Solo cuida que esa apertura sea recíproca. Y si usas siempre el mismo collar al amar, estás buscando continuidad emocional. Te aferras a símbolos estables para no perderte en la intensidad del vínculo. A veces es sostén, a veces apego. La diferencia está en si el objeto te acompaña o te ata. Tu forma de amar no es buena ni mala. Es una historia que se fue escribiendo con experiencias, heridas y aprendizajes. El collar no la define, pero la refleja. En la próxima parte hablaremos de cuándo un collar deja de representarte y por qué escucharlo puede evitar que te traiciones emocionalmente. Continuará. Hay un momento clave en la vida emocional en el que algo ya no te representa. No lo decides con la mente, lo sientes en el cuerpo. El collar sigue siendo el mismo, pero tú no. Y esa sensación incómoda es una señal de crecimiento que muchos ignoran. Y por eso se traicionan. Cuando un collar deja de representarte, suele aparecer una resistencia silenciosa. Te lo pones y algo no encaja. No es feo, no está roto, simplemente ya no vibra contigo. Esto ocurre cuando has cambiado internamente, pero sigues sosteniendo símbolos de una versión antigua de ti. Forzarte a usarlo por costumbre, por apego o por lo que significa para otros es una forma sutil de deslealtad emocional. Te dices, no pasa nada, pero tu cuerpo sabe que sí pasa. Cada símbolo que no te representa te recuerda, sin palabras, que estás viviendo desde un lugar que ya superaste. Muchas personas mantienen collares y relaciones que ya no encajan por miedo a perder identidad. Confunden soltar con vaciarse. Pero soltar no es perderte, es actualizarte. Tu esencia no se va, se reorganiza. Si te cuesta desprenderte de un collar que ya no resuena, pregúntate qué parte de tu historia estás intentando preservar. A veces no es el objeto, es el miedo a aceptar que creciste, que cambiaste, que ya no necesitas lo mismo. Escuchar estas señales evita algo peligroso. Vivir para sostener símbolos en lugar de vivir tu verdad emocional. Cuando honras lo que hoy eres, el cuerpo se alivia, la mente se ordena y el corazón se vuelve más honesto. En la siguiente parte hablaremos del cierre. ¿Qué revela el collar que aún no te atreves a elegir? ¿Y por qué ahí suele estar tu próximo paso emocional? Continuará. Hay un collar que miras, pero no eliges. Te atrae, te intriga. Incluso lo has tomado con la mano alguna vez, pero lo devuelves a su lugar. Y ese gesto dice más que todos los collares que sí usas. Porque lo que no te atreves a elegir suele señalar tu próximo paso emocional. Si ese collar es más llamativo que los que sueles usar, hay un deseo reprimido de expresarte con más libertad. Algo dentro de ti quiere ser visto, reconocido, afirmado. No lo eliges porque temes el juicio, el qué dirán, o porque todavía estás soltando una versión de ti que aprendió a hacerse pequeña para encajar. Si el collar que no eliges es más delicado o sensible, hay una parte vulnerable que aún no te permites mostrar. Quizá has sido fuerte demasiado tiempo, quizá te acostumbraste a sostener a otros. Ese collar representa descanso emocional, pero todavía no sabes cómo recibirlo sin sentir culpa. Cuando evitas collares con símbolos claros, corazones, compromisos, espiritualidad, puede haber miedo a definiciones internas. Elegirlo sería aceptar algo de ti que aún estás procesando, una necesidad afectiva, una creencia, un deseo profundo. A veces no elegimos porque elegir implica asumir. Si el collar que no te atreves a usar es totalmente distinto a tu estilo, ahí está la pista más clara. Tu identidad está cambiando. El viejo yo ya no alcanza, pero el nuevo aún da vértigo. Estás en transición. Y las transiciones siempre incomodan antes de liberar. Ese collar pendiente no es error ni indecisión. Es información emocional. No te está esperando en una tienda ni en un cajón. Te está esperando dentro. El día que lo elijas, o que ya no lo necesites, algo importante se habrá ordenado en tu mundo interior. En la próxima y última parte cerraremos el ciclo. ¿Cómo integrar todo esto sin obsesionarte y usarlo como herramienta de conciencia emocional real? Continuará. Llegados a este punto, es importante hacer una pausa, porque el objetivo de todo este recorrido no es analizarte hasta el cansancio, ni convertir cada elección en un diagnóstico emocional. El verdadero valor está en integrar, no en obsesionarte. Tu collar no es una etiqueta psicológica, es un termómetro emocional.
Te muestra cómo estás hoy, no quién serás mañana. Por eso úsalo como señal, no como sentencia. Si hoy eliges protección, está bien. Si mañana eliges expresión, también. La salud emocional no está en la coherencia rígida, sino en la coherencia viva. Integrar significa algo muy simple: escucharte sin juzgarte. Si notas que buscas collares que te resguardan, pregúntate qué necesitas cuidar. Si eliges collares que llaman la atención, pregúntate qué parte de ti quiere salir al mundo. No para cambiarlo de inmediato, sino para comprenderlo. Evita el error común de decir, entonces soy así. No, estás así. Y eso puede transformarse. La conciencia emocional no encierra, abre posibilidades. Te da margen de elección donde antes había automatismo. También es importante no usar este conocimiento para interpretar a otros sin permiso. Entender símbolos no te convierte en juez emocional. Cada persona tiene su historia, y no todo lo visible está listo para ser leído. La verdadera inteligencia emocional incluye respeto por el misterio del otro. Cuando integras de verdad, algo se aligera. Empiezas a elegir con más presencia, a soltar con menos culpa, a cambiar sin miedo. Y entonces el collar deja de ser espejo y se vuelve compañía. En la última parte cerraremos con lo esencial. ¿Qué pasa cuando ya no necesitas que un objeto diga quién eres? Porque finalmente lo encarnas. Continuará. Llega un momento, silencioso, profundo, en el que ya no necesitas que un collar hable por ti. No porque los símbolos pierdan valor, sino porque tú has integrado lo que antes necesitabas mostrar, proteger o recordar. Ese momento no se anuncia, se siente. Cuando ya no dependes del collar para sentirte seguro, es porque la seguridad empezó a vivir dentro. Cuando no lo usas para ser visto, es porque ya te ves. Cuando no lo eliges para protegerte, es porque aprendiste a poner límites con palabras, con presencia, con dignidad. En ese punto, el collar deja de ser escudo, mensaje o ancla emocional. Se vuelve elección libre. Lo usas si quieres, lo dejas si no. No hay carga, no hay simbolismo urgente. Hay ligereza. Y la ligereza emocional es una señal clara de madurez. Esto no significa que ya sanaste todo. Significa algo más realista y más humano. Ya no te abandonas. Ya no te fuerzas a sostener historias que no te representan. Ya no te adaptas para no perder. Ahora eliges desde la coherencia interna. El verdadero crecimiento emocional no se nota en lo que llevas puesto, sino en cómo te tratas cuando nadie te mira, en cómo te hablas, en lo que permites y en lo que ya no negocias. Cuando eso se ordena, los símbolos se acomodan solos. Si hoy usas collar, que sea porque te gusta. Si no lo usas, que sea porque te sientes completo. Y si mañana cambias, que sea sin culpa. Porque al final, el objeto nunca fue el mensaje. El mensaje siempre fuiste tú.